las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola hermanos, estamos en Escudriñando las Escrituras. Estamos contentos por esta nueva oportunidad que nos da Dios de alabar su nombre y adorarle a través de la enseñanza. Y quién más beneficiado que nosotros mismos, los que nos ponemos acá en la radio para escudriñar las Escrituras. Pues finalmente nosotros tenemos que hacer un trabajo previo a estos momentos, estas 2 horas, que son varias horas durante la semana. Un día un hermano me preguntaba, ¿cuánto tiempo invierte en esto? Puede ser 10, 20 horas para poder escudriñar las Escrituras, primero yo, y después llegar a la gente, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Hoy, hermanos, vamos a hacer el capítulo número 47, les dije, de Escudriñando las Escrituras, y estamos en una serie que se llama Visión de Eternidad. Hoy estamos con el capítulo 8 de esta serie, ya hemos hecho 7, y el tema de hoy es libres de la condenación eterna. Bastián, ¿algún comentario? ¿Aló? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Sí, ¿seguro? Sí. Yo no escucho nada. Vamos a ver. Sí, me estoy escuchando. Sí. Un poquito. Eso, hermanos, que en realidad vamos a seguir con la serie que hemos estado tratando acerca de la eternidad. Y esperamos que ya habla más puntualmente en el tema de la salvación, de todo lo que es la libertad, como dijimos, de la condenación eterna. Esperemos que este sea un programa también lo tome, como siempre, con la importancia que se le tiene que tomar a la palabra. Que no son palabras vanas la palabra, son palabras importantes. Entonces ahí, no sé, qué bueno que si usted está escuchando, si es el tiempo de poder oír de la palabra. Que algo súper positivo que el cristiano se tome el tiempo de aprender de la palabra, porque en el fondo nos da herramientas que más adelante podemos utilizar en el fondo para nuestro objetivo, que es llegar a estar con Dios y todo el tema. Entonces por eso, hermanos, que igual, no sé, atención al programa y esperamos que sea de bendición. Como decía antes, oreja, pestaña y ceja. Así que para estar atento, digamos, sí, con los oídos y con los ojos. Bueno, hermanos, el tema de hoy es un tema que claramente nosotros debemos conocer. Debemos saber por qué somos salvos o de qué somos salvos. Tal vez usted se pregunta eso. Y si no se lo ha preguntado, hoy día vamos a tratar de entender un poquito que nuestra visión de la eternidad claramente debe involucrar que Dios nos ha librado de la condenación eterna. Nos ha hecho libres del pecado, nos ha hecho libres de la ley. Nos ha hecho hijos adoptivos. Hemos pasado de muerte a vida. Ahora, ¿cómo le presentamos nosotros el Evangelio al incrédulo? ¿Cómo le podemos decir estas cosas? ¿Cómo podemos convencer a alguien, o por lo menos abrirle los ojos a alguien que no conoce de Dios, o conoce muy poco, o está equivocado en el conocimiento de Dios? La presentación del Evangelio debe ser igual en su esencia para un hombre rico como para un hombre pobre. Igual para el que está feliz como para el que se siente triste. La presentación del Evangelio debe ser igual para el que se siente exitoso con todos sus triunfos en la vida, como para el que se siente fracasado, para el que se considera derrotado. Entonces no podemos predicar un evangelio de bendiciones materiales.
o un evangelio de prosperidad al que dice ya tener prosperidad, al que dice ya tener bendición material, al que le va bien económicamente. Tampoco podemos predicar éxito, felicidad y gozo en esta vida al inconverso que dice que ya posee gozo, que ya posee éxito, que ya posee felicidad en esta vida. Aunque para Dios, claro, las riquezas, la fama, la felicidad y el disfrute del hombre que no está fundamentada en Cristo son pura vanidad y gozo pasajero que perece pronto y desaparece en el sepulcro. Job, por ejemplo, dice que el gozo de los incrédulos es pasajero. Job 20:5 dice que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Así es la alegría del malo, breve. ¿Y cuál es su gozo? Por un momento, por un tiempo, por una pestaña de tiempo en comparación con la eternidad, que termina finalmente en el sepulcro, a más tardar. Pero entonces, ¿cómo debemos predicar este evangelio? ¿Cómo debemos exponerlo tanto a personas que están exitosas, personas que están fracasadas, personas que están contentas, personas que están tristes, personas que se sienten derrotadas, como personas que se sienten llenos de fama y riqueza? Debemos predicar entonces un evangelio similar, que le sirva a cualquiera, independientemente que el oidor sea exitoso o fracasado, que esté feliz o triste, que esté en victoria o en derrota. Este debe ser un evangelio que es el evangelio eterno que llamamos, que salva de la condenación eterna a cualquiera que entienda finalmente que ha pecado contra Dios, independiente que se sienta feliz, que se sienta triste, independiente que se sienta exitoso, que se sienta fracasado, independientemente que se sienta rico como que se sienta pobre. Finalmente es importante hacerle entender que ha pecado contra Dios y merece castigo por sus múltiples pecados cometidos. Hermanos, el evangelio de Dios, el verdadero, salva a cualquiera que con fe y arrepentimiento llega a Cristo, clamando perdón por sus malas obras, arrepentido, con fe creyendo en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Ese es el evangelio que debemos predicar, no un evangelio, mira, ven a la iglesia porque te vas a sanar, ven a la iglesia porque vas a encontrar trabajo, ven a la iglesia porque te va a ir mejor en la vida, ven a la iglesia porque tu hijo va a salir de la droga, ven a la iglesia porque por cuestiones que son añadiduras. La cuestión central es que todos hemos pecado, cada uno de nosotros ha pecado contra Dios y merece castigo y condenación eterna. Condenación eterna en el infierno. Así de simple. Entonces, a todos, independientemente de la condición de éxito, debemos llevarlo al ámbito de calificar sus obras frente a Dios. Y esto es tarea de la ley de Dios. La ley, que también es la ley del pecado, que si es violada, un solo aspecto es merecedora de la condenación eterna. El que ha fallado una sola vez es merecedora de la condenación eterna en el juicio que hará el Señor personalmente con cada ser humano. Tú, independientemente de cuál sea tu historia, vas a ir un momento a juicio con Dios, independientemente de cuál sea tu éxito o cuál sea tu fracaso. Porque la palabra dice que el que no cumpliere toda la ley se hace merecedor del infierno de fuego. La ley entonces viene a desnudar nuestra condición pecaminosa y nos condena. La ley nos condena. Y por eso que vino Cristo para llevarnos a otra época, a la época de la gracia que nos salva, la gracia maravillosa que nos libra de la condenación eterna, donde Cristo se pone en lugar de nosotros. Dios en la eternidad planeó la creación del hombre y de todas las cosas. Dios creó un evangelio eterno de salvación antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para redimir a todos, a ti, a mí, a todos los que Él soberanamente quiso. Él quiso salvarnos antes que nosotros naciésemos. Nos cuesta entender, de todas maneras, que de los millones de seres creados, que caerían todos en pecado, Él determinó escoger a los que serían salvos, pero no eligió a todos. ¿Podemos alzar nuestra voz y cambiar esto que Dios ha hecho? Alguien puede decir, pero ¿por qué no a todos? ¿Acaso no es un Dios de amor? Es un Dios injusto, podría decir alguien.
Isaías 14, 27, dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? ¿Tú, yo? ¿Podemos impedir lo que Dios ha determinado? Y su mano extendida, dice Isaías, ¿quién la hará retroceder? ¿Podré yo cambiar lo que Dios ha determinado antes de crear el universo? Dios, entendemos, hermanos, que es todopoderoso y soberano, ante todo. Él puede hacer lo que quiera y tiene todos los poderes para hacerlo. Nadie en este mundo puede impedírselo. Nadie puede anular lo que Él ha determinado y está determinando hoy día en el mundo y en tu vida. Pero ¿cómo puede coexistir, nos planteamos, al mismo tiempo un Dios de amor, un Dios santo y un Dios justo que condene al infierno a algunos y salve a otros? Hay que entender que cuando hay pecado, y todos hemos pecado, eso ofende al Dios santo. El pecado del hombre ofende la santidad de Dios. Entonces, como Dios es justo, condena al pecado, pero le ofrece perdón y salvación de dicha condena a través del sacrificio expiatorio de Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, debido a que es un Dios de tanto amor, finalmente, que Él mismo se sacrificó para salvarlo. Ese es el Dios santo que se ofende por el pecado, el Dios justo que condena el pecado, pero el Dios de amor que decide salvar Él mismo a los que Él ha elegido. ¿De dónde los salva? De la condenación eterna. El mismo Dios que es amor, también, hermanos, es fuego consumidor. El Dios santo, 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 no admite el pecado ante su presencia. Por tal motivo, los pecadores no regenerados por Él, por el Espíritu Santo, viviendo en los pecadores, en este caso ya arrepentidos, convertidos, serán excluidos del reino de Dios los pecadores que no se hayan arrepentido ni hayan tomado el camino de la salvación, el único, que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En su justicia, Dios no salvará a todo el mundo. ¿Por qué nos va a salvar a todo el mundo? Pues hay un camino que Él ha hecho, hay una verdad que Él ha establecido, y es Cristo. El que no se arrepiente de su mal proceder y no siga el camino que es Cristo, no puede llegar al Padre. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el único camino, no hay otro camino. Eso nos tiene que quedar claro, eso lo dijo nuestro Señor, el que hizo los mismos milagros, el que resucitó de entre los muertos, el que sanó a los enfermos, el que demostró que Él era Dios encarnado. Recuerde, hermanos, que nosotros creemos en un Dios vivo, que creemos en un Dios de promesas eternas también. Y se tiende a decir actualmente, siempre, o sea, últimamente se dice, Dios está muerto. Eso lo dijo Nietzsche. Lo dijo Nietzsche. Dios está muerto. Pero... Y Nietzsche está muerto ahora. Claro, Nietzsche está muerto ahora. Y Dios no está muerto, hermano. Aparte, todas las promesas que dijo Cristo, cuando dijo yo soy, no sé, lo hemos dicho antes, pero el soy, la Biblia dice soy porque la palabra no se puede traducir al español, no existe esa palabra en el español, pero es un verbo continuo, o sea, que significa que está en todos los tiempos. O sea, ese soy es fui, soy y seré, claro, al mismo tiempo. Presente continuo. Es un presente continuo. Entonces, cuando todas las veces que Cristo ocupó el yo soy, ocupó ese mismo verbo continuo. O sea, Él no dijo yo soy el camino y cuando me muera no lo voy a hacer. Yo soy la verdad y cuando muera no lo voy a hacer. Claro que resucitó, pero igual nomás. Él de todas formas nos decía todas las cosas que ocupó diciendo el yo soy eran eternas. Porque eran yo fui, soy y seré el camino. Siempre lo ha sido. Sí. Él siempre ha sido la verdad. No es que de un día para otro él fue la verdad. Él siempre la ha sido. Entonces, y Él siempre será la vida. Y siempre ha sido la vida. Entonces, que sepa que acá realmente habla de una sola opción. No que ahora tenemos una opción y que es Cristo, sino que Él siempre ha sido la opción. No crea que Cristo vino a hacernos
a un trato diferente a nosotros, que nosotros vamos a tener que encontrar que Él va a ser la verdad para nosotros. No, la verdad es una sola y siempre ha sido una sola. El Evangelio eterno. Y eso, que sepa que todas estas promesas son eternas. Y que en el momento que sea que usted también busque a Cristo, necesite de Él también. Él también dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Entonces Cristo siempre va a estar eternamente, todas las promesas que dijo van a estar para nosotros. Amén. Sí. Entonces tenga conciencia de eso, de este Dios eterno. Entonces por eso es un paso importante para entender la salvación eterna. Bien. Sí. Conocer las promesas eternas. En esa promesa es que estamos libres de la condenación eterna. ¿No valdría la pena la muerte y resurrección de Cristo y la expiación del pecado con su sangre maravillosa si finalmente todos se salvaran? Si finalmente todo el mundo se salvara de la condenación eterna, ¿cuál sería la justicia de Dios con respecto al pecado? ¿Cuál sería la salvación de Dios? ¿Cuál sería el amor si finalmente todos se salvan? ¿Cuál sería el amor de Cristo que vino a morir por nosotros y se puso en nuestro lugar? Independientemente con qué fe te hubieras humillado ante Dios, necesitas finalmente entender que el único camino es Cristo. No es lo mismo decir yo creo en Dios y cada cual se inventa su Dios. Yo hace años entendí, cuando empecé a hablarle a la gente de Dios, decía busca a Dios. De repente un tiempo me di cuenta que la gente buscaba al Dios que se le daba la regalada gana porque se lo habían inventado. Incluso hay varias iglesias que se han inventado un Dios que sirve a un evangelio diferente. Pero de repente me di cuenta que en realidad yo debía decirle a la gente busca a Jesús o al Dios de la Biblia por último, pero no decir un Dios vago así, busca a Dios o humíllate ante Dios, porque la gente yo mismo buscaba a cualquier Dios, el que yo pensaba que era, pero finalmente el que debemos conocer es el Dios de la Escritura. Yo el otro día buscaba un versículo, lo estaba buscando por internet y de repente llego a la página de un ateo que tomaba versículos de la Biblia y empezaba así a querer dárselas de erudito, de que era más inteligente que Dios, buscándole la quinta pata al gato en el asunto. ¿Sabes qué, hermano? Era curioso porque la mayoría de los comentarios eran de cristianos, los que le comentaban de vuelta como gracias por tu trabajo por recopilar todos estos versículos, pero tu punto de vista no lo tomo en cuenta. Todos los cristianos agradeciendo porque hizo un trabajo de recopilar versículos sin darse cuenta, el ateo. La página se llama Ateo y Agnóstico, para que gasten el tipo. Entonces, habían cristianos que le decían unas cosas como tú no te das cuenta que está el fondo tratando de demostrarle a la gente que Dios no existe o que Dios no es real, y tú mismo, en el fondo, pareces no estar seguro de eso, porque buscando cuestiones para, en el fondo, intentar él demostrar que Dios no... Y leer lo raro, pues intentar debatir a Dios con la misma Biblia. Qué tontera, porque le ocupaba la Biblia para debatir a Dios. Ya, pero el tema era que este agnóstico, todos los comentarios que hacían, intentaba debatirlo a través de la lógica, para él lógica. Y decía, no, que ocupas tal recurso de debate, que no, y todas las cuestiones, y cosas tan ilógicas. Y yo pensaba, este hombre está cerrado en lo que es la inteligencia para el hombre, lo que el hombre cree que es inteligencia. De hecho, después le escribí un comentario explicándole todo lo que le decían los otros, porque él como que decía que los cristianos por poco no tenían base para escribir, así que le escribí un comentario con base, con sustento, bien escrito en ese sentido, no de debate, sino que más que nada como algo bien paso por paso para que entendiera. Yo después igual le puse, no sé si consideren mi comentario, porque el único modo para comprender a Dios no es a través de la lógica. No. Es a través del Espíritu Santo. Espíritu. Sí, Dios habla al espiritual. Espíritu y no te habla tu razón. Sí. Porque si sigue intentando comprender a Dios a través de la razón, Dios no es un Dios racional. Dios no es un Dios que se comprende a través de la razón humana. Porque Dios está en otro nivel. Dios está en el nivel espiritual. Algo que uno solamente puede entender. Es una cosa importante, hermano. Si usted quiere entender a Dios, no lo va a entender si no tiene a Cristo en su vida. Claro. ¿Por qué entendemos a Dios a través del Espíritu? Porque si vemos nuestro entendimiento, nuestra inteligencia,
Nuestra inteligencia no es tan ínfima que no se puede conectar con la inteligencia de Dios, no podemos llegar a ese nivel. En cambio, ¿por qué a través del Espíritu sí? Porque si Cristo vive en nosotros, hay una conexión con Dios. Hay algo que nos relaciona con Él y que nos permite hacer que lo entendamos, o que entendamos sus planes a través de Cristo solamente. Entonces, eso, que también tengan en consideración eso, la conexión con el Espíritu. Tener a Cristo dentro de su vida. Procure siempre que Cristo esté dentro de usted. Tener esa comunión para después ir comprendiendo las cosas de Dios. Y en especial estos planes que son tan importantes de Dios, estas promesas eternas que nos hizo Dios. Las sentencias también. Muchas cosas, sí, sentencias y promesas eternas que uno no es capaz de entender. Además, ¿qué es lo que escribía esta persona? Él sacaba puros versículos del Antiguo Testamento. Diciendo como, que el que fornique morirá, cosas así. Y de hecho también le escribí, me parece curioso que hayas puesto puros versículos del Antiguo Testamento. Y dije, ¿sabes por qué están esas cosas en la Biblia? Porque no comprendes la magnitud del perdón, sino que conoces antes la magnitud del castigo. Claro, justamente. A ti te dicen, ya, estás perdonado. Y si no sabes de qué, te da lo mismo. Claro. En cambio te dicen, te perdonaron de esto. Te perdonaron la vida. No, hay otra cosa. Claro. Entonces la gratitud viene al entender la magnitud de la gracia que hay en Dios. Claro, eso es lo que hace la ley. Y la magnitud de la gracia la entiende a través de conocer cómo era el castigo. Ahora, el tipo también preguntaba, ¿por qué hay un castigo? Y yo decía, ahora, imagínate todas las cosas que hay en la página que pusiste. O sea, maldito el fornicario, maldito el que... Creo que aparecía que algo con los hijos, trataron mal a los hijos, en el fondo, relaciones... Mira, saca todas esas cosas. Imagínate, no le enseñan todas las cosas a la gente. ¿Cuál iba a ser el resultado? Familias destruidas, separadas, tal vez hijos que no iban a ser reconocidos por sus papás porque habían sido fuera de un matrimonio. Y son puras desgracias lo que hay. Muertes, robos. Violencia. Claro, porque la gente no iba a entender de otro modo. Tinieblas. Entonces, eso, hermano, también es importante que conozca todas estas sentencias no son porque nosotros creamos en un Dios por miedo. Eso es lo que decía también este hombre. No, que los cristianos al final creen en un Dios por miedo. Así que, que está por inventando. Y dice, también le escribo. Y le puse, mira, de acá en la página, la mayoría de los que comentó fueron cristianos defendiendo el Evangelio. Ahí puedes ver que los cristianos no creemos por miedo. Porque estas cosas en el fondo existen para comprender la gracia. Nosotros creemos que Dios, por amor, nos perdona todas esas cosas. Claro. Entonces no tenemos un miedo. Nosotros creemos por amor a Dios. Y por eso por eso el 90% de los que comentaron fueron cristianos. Los agnósticos no comentaron nada, los ateos no comentaron nada agradeciendo o diciendo, qué buen trabajo. Los cristianos diciendo, pobrecito, pobre alma perdida. Cosas así. Bueno, tenemos un Dios de amor, sí. Un Dios justo, un Dios redentor, un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios perfecto en misericordia, un Dios perfecto en gracia, un Dios perfecto en perdón. Tu amor, Señor, nos ha cautivado, siendo nosotros pecadores. Y viniste a nosotros, Padre. Nos has dado gracia, nos has dado libertad, nos has liberado del pecado, nos has libertado de la condenación de nuestro pecado. Eres sencillamente nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro eterno Dios maravilloso. Aleluya. Te adoro, Jesús, te adoro. Esta es la palabra de fe que predicamos.
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Él murió y resucitó, y vinieres a Él arrepentido, pidiéndole perdón, te perdonará y te hará nacer de nuevo, y te cubrirá con su manto de gracia, don divino del cielo, gozo y vida eterna te dará mi Cristo, y una canción nueva, y te perdonará y te hará nacer de nuevo, y te cubrirá con su manto de gracia, don divino del cielo, gozo y vida eterna te dará mi Cristo, y una canción nueva. Esta es la palabra de fe que predicamos. Sí, amigo, cerca está de ti la salvación. Ya no sigas caminos torcidos y de muerte, mejor ven a Cristo, que esperándote está con sus brazos abiertos, y te perdonará y te hará nacer de nuevo, y te cubrirá con su manto de gracia, don divino del cielo, gozo y vida eterna te dará mi Cristo, y una canción nueva, y te perdonará y te hará nacer de nuevo, y te cubrirá con su manto de gracia, don divino del cielo, gozo y vida eterna te dará mi Cristo, y una canción nueva. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 8 de la serie Libres de la Condenación Eterna. En Chile conocemos una ley que se llama la famosa ley de Moraga. Bueno, tiene una versión media grosera, pero la famosa ley de Moraga en el fondo dice: el que la hace, la paga. Esa es la versión más diplomática. El que la hace, la paga. Es un dicho popular chileno que nos parece justo. Es decir, quien haya hecho algo mal contra otro, nos parece justo que reciba un castigo por lo que hizo. ¿Es verdad? ¿Nos parece justo? Nos parece justo. Es decir, universalmente se acepta que cualquier ser humano reciba un castigo o sea condenado por dañar a otro ser humano. Nos parece justo eso. Pero en cambio, muchos al hablar del pecado cometido contra Dios, ya no encuentran tan justo pagar ante Dios por el pecado cometido. Qué increíble, ¿eh? Los mismos que aceptan la condena de un tribunal contra alguien que ha cometido un delito ante la sociedad, no están de acuerdo que Dios, al fin de los tiempos, sancione toda falta cometida contra su santidad y pureza. Algunos se excusan que han pecado poco
en relación a otros. Y por ejemplo, a pesar de haber mentido varias veces, algunos excusan que han pecado poco en relación a otros. Y por ejemplo, a pesar de haber mentido varias veces en su vida, en diversas circunstancias, de todas maneras no se consideran a sí mismos mentirosos, ni tampoco que merecen, por ejemplo, ser condenados por Dios eternamente al infierno por haber mentido alguna o varias ocasiones en toda su vida. Pero sin embargo, estamos de acuerdo con la ley que el que la hace, la paga. Es decir, que el que daña a otro ser humano debe recibir castigo por haberlo dañado. Apocalipsis 21:8, ¿qué dice? Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, si alguien mata solo una persona en toda su vida, ¿cómo se le llama al que mata a una persona en su vida? Se llama homicida, ¿verdad? Será considerado homicida, aunque haya tenido miles o cientos de ocasiones de matar a otro más y no lo ha hecho, pero el hecho que haya matado a uno solo en su vida se le llama homicida. Y por ser homicida, un tribunal humano lo condenará probablemente a varios años de prisión, e incluso en algunos países, dependiendo de las circunstancias y de las leyes, será condenado a muerte por haber cometido ese único homicidio en su vida. Asimismo, el mentiroso es considerado como tal no por mentir todos los días de su vida o a cada rato, sino que, al igual que el homicida, un mentiroso se considera ante Dios por tan solo una mentira en su vida. Y al igual que el homicida, ahí en Apocalipsis 21:8, lo hace merecedor del castigo de Dios para los mentirosos y para los homicidas, que es el infierno de fuego o muerte segunda. Y por supuesto esto le parece muy mal a muchos, que dicen, pero ¿cómo por mentir una sola vez en la vida alguien puede ser condenado al infierno? Bueno, eso se llama santidad de Dios, ¿eh? Ahora, pero para eso está Cristo, para eso está la gracia. Otros piensan que los que han cometido graves pecados no pueden ir al cielo. Piensan que el ojo por ojo debe funcionar hasta el final de los tiempos y que no debe haber perdón para quienes han cometido graves faltas en su vida. Algunos se plantean, dicen, ¿cómo Dios va a perdonar a alguien, por ejemplo, que engañó a su esposa con otra mujer, la abandonó a sus hijos pequeños, no se los pescó nunca más, no les dio nada de comer? ¿Cómo Dios va a perdonar a esa persona? ¿O cómo Dios va a perdonar, por ejemplo, a un homosexual que se arrepiente de su mal proceder y es transformado, es convertido y ahora es una persona heterosexual y tiene una familia normal y vive bajo la dirección de Cristo? ¿Cómo Dios puede perdonar a ese homosexual que cometió tanta cosa mala sexual? Otros dicen, ¿cómo Dios puede perdonar a un hombre borracho o a un drogadicto o a una drogadicta que le ha dado un pésimo pasar a su cónyuge, a sus padres, a sus hijos durante tantos años? ¿Cómo Dios puede llegar a perdonar un borracho o un drogadicto? Qué injusto, por ejemplo, les parece a unos tantos, por ejemplo, que un ladrón que mucho ha robado en su vida, que se ha hecho la América robando, finalmente alcance el perdón de Dios y vaya al cielo, y no vaya al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Pero Dios se hizo hombre también para salvar a este tipo de personas. Vino a salvar todo lo que se había perdido. Vino a salvar al borracho, vino a salvar al drogadicto, vino a salvar al homosexual, vino a salvar al adúltero. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Claro, no pueden heredar el reino de Dios. Y ojo, después dice, y estos erais algunos de estos pecados que he mencionado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, aunque muchos piensen que es injusto que un ladrón, un borracho, un adúltero, un homosexual, un afeminado, un estafador, finalmente herede el reino de Dios, Dios, a través del sacrificio de Cristo, por fe y por arrepentimiento del pecador, es lavado, es limpiado, es santificado, es justificado y finalmente hereda el reino de Dios. Eso es amor y gracia de Dios. Ahora, Dios perdona a todo pecador que viene a Él arrepentido, con fe, creyendo en el sacrificio perfecto de Jesús. Y aún estamos, hermanos, en la época de la gracia. Ahora es el tiempo de buscar el perdón, pues mañana puede ser demasiado tarde. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En el Calvario, Cristo llevó el peso de tu pecado, de mi pecado, en la cruz. Mi amado Padre Celestial me salvó con su sangre, purificándome, redimiéndome, dándome la vida, dándome la paz y librándome de la eterna condenación. Ese es el Dios de amor que te purifica, que te redime, que te da vida, que te da paz, que te libra de la eterna condenación. Preciosa sangre, maravillosa sangre, la sangre derramada por Jesús en la cruz. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado,
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema libres de la condenación eterna. La sentencia. Vamos a hablar un poquito de la sentencia que Dios ha determinado. Soberanamente, Dios determinó que la paga del pecado era muerte, eso lo determinó ahí en el Edén, en el Génesis, y que no había remisión de pecados si no era por la sangre, es decir, por la muerte. Y en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, se usaba un corderito, la sangre, la muerte, la sangre de ese corderito, para ahí tratar de un poco redimir el pecado, pero lamentablemente esto había que hacerlo todo el tiempo, porque no alcanzaba ni servía para que esto fuera eterno. Solamente el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, nos libera eternamente de la condenación. De hecho, hermano, hablando también de lo que les comentaba antes, que conociendo el castigo se conoce mejor la gracia. Le invito a que algunos se lean alguna vez los primeros 5 libros de la Biblia, que son lateros para a veces los libros de Números, Levíticos, porque es la ley, po. Y tal vez no sigue como un hilo de historia, algo que uno lo pueda mantener atento. Y aparte que se repite muchas veces, como cuando Dios le dice a Moisés, después cuando Moisés le dice al pueblo, cuando después repasan lo que había hecho Moisés al pueblo. Entonces, a veces a la gente como que lo pasa por alto esos libros, no lo lee. Pero lo invito a leerlos porque sabe que cuando yo lo leí hace, ¿cuánto será? Unos 4 años, 5 años que lo leí. Me empecé a dar cuenta de que Cristo en realidad murió por todos los pecados. Porque habían diferentes condenaciones. Algunas eran la muerte de un cordero, otras eran que para purificarse, por ejemplo, una persona que había cometido un pecado sexual, si no me equivoco, lo echaban afuera de la ciudad, tenía que desprenderse de sus vestiduras, todo el tema, lavarse, todo el tema. Y yo me pensaba de repente, Cristo lo mataron, murió fuera de la ciudad, fue el cordero. Que toda la Biblia habla de Cristo. Sí, hay diferentes castigos, por decirlo, que habían, o diferentes cosas que había que hacer para expiar esa falta, y todas las cumplió Cristo. Están todas en Cristo. Entonces le invito a leer esos libros, va a encontrar lo impresionante después, cómo es que todas las cosas están en Cristo. Correcto, sí. ¿Y qué es condenar a alguien? Condenar es desaprobar, es rechazar enérgicamente una conducta, una acción, es rechazar una doctrina que se considera, por ejemplo, inmoral o censurable. Condenar es imponer un juez, en este caso Dios, o un tribunal, en el caso del Tribunal de Cristo, es imponer una pena a una persona por considerarla culpable de un delito o una falta. Un delito o una falta. Ya uno está en condiciones de ir frente a un juez o a un tribunal para ser condenado. En Edén, Adán y Eva fueron condenados por Dios al desobedecer la orden de no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, de no comer de ese fruto. Esto significó una serie de medidas para Adán y Eva, entre ellas la expulsión de la presencia de Dios, salir del huerto de Edén y la muerte como paga por el pecado. Ahora, Dios ha determinado además un juicio que condenará eternamente a los pecadores, todos descendientes de Adán. Job 19:29 dice: temed vosotros delante de la espada. En este caso nosotros entendemos que la espada es la palabra, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, porque la palabra de Dios condena el pecado del hombre. Para que sepáis que hay un juicio. ¿De qué hay un juicio? Hay un juicio. El juicio eterno es una de las 6 doctrinas básicas que aparece ahí en Hebreos. Entonces todos los cristianos entendemos que hay un juicio eterno, que es para condenación, y un juicio que nosotros, del cual vamos a ser libres de toda condenación, porque hemos creído y estamos arrepentidos y hemos sido transformados por la gracia de Cristo. Es importante
que la gente lo entienda esto no como dije antes, no como algo para creer por miedo en Dios. Porque, de hecho, una de las cosas que hizo Cristo, que yo me daba cuenta el otro día que es característica de Cristo, es que cuando vino a restaurar el pacto, lo que hizo en parte fue decir de nuevo los mismos mandamientos, pero con otro enfoque. Y más alto todavía. Cambiar el enfoque del pacto. ¿Por qué? Porque antes le decían al hombre no, 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 no. La mayoría de los mandamientos son con un no. Como el hombre siempre le busca la quinta pata al gato, decía como, oh no, Dios nos tiene así encerrados y todo el tema. Entonces Cristo restaura el pacto. Y viene a decir, haz esto, el fondo, todo por amor a Dios. Entonces, que tengan no el pensamiento, ¡ay, qué malo, Dios que no anda obligando cosas! No, qué malo, no, usted lo va a hacer por amor a Dios. ¿Sabe que? Me acordé de otra cosa. Esa vez que estaba viendo el tema de este ateo que comentaba cuestiones, él decía, no, que lo mismo que decía delante, que hace que los cristianos crean por miedo y todo el tema. Mucha, ¿qué va a saber él? Si él no cree en Dios. No Ahí está el conoce a tema. Dios. El que no cree en Dios cree que esto es una condenación a la gente. O sea, es una condenación en el fondo, pero no ven la otra parte de la película, que es la gracia. Porque ven la pura condenación, pero como no creen en Cristo, no creen la parte de la gracia, porque en Cristo está la gracia, en Cristo está el perdón. Entonces, créame, por eso es una de las causas por la que la gente que no cree en Dios es difícilmente, si no está el Espíritu en él, va a creer en el Evangelio. Se disciernen espiritualmente todas las cosas. Sí, entonces, eso. Ahora es importante que se conozcan las sentencias para lo mismo, para después entender la magnitud de la gracia. Hebreo 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Claramente que después de la muerte, después de tu muerte, después de ir al sepulcro, viene un juicio. El juicio eterno es considerado una de las 6 doctrinas básicas declaradas en Hebreos 6, 1 y 2. Así que el juicio eterno es algo básico y no está en discusión su existencia, es algo que va a ocurrir. Es parte de la soberanía de Dios. Dios lo ha determinado, va a ocurrir así, va a haber juicio y unos van a ser condenados y otros van a ser libertados. Apocalipsis 20, del 11 al 12, se refiere un poco a este gran trono blanco, este juicio gran trono blanco. Dice, al que estaba sentado en él, de delante del cual, dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, juicio, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, aunque no solo por tus obras malas serás condenado, sino que también incluso Cristo elevó más estas cosas, por tus palabras, por tus pensamientos, como la codicia, el enojo o tus palabras ofensivas, vas a ser condenado. Por lo tanto, todos necesitamos la salvación de Cristo. Pues nadie puede decir, porque yo no he matado, porque yo no he hecho un pecado grande o no he sido un borracho, no voy a ser condenado. Hasta el pensamiento de la codicia, hasta el pensamiento del enojo, hasta el pensamiento ofensivo contra otro, finalmente es pecado ante Dios. Por tus malas palabras, por ejemplo, en Mateo 12:37 dice la palabra, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús dijo, en el fondo, todas estas cosas para que nosotros vayamos entendiendo que la santidad de Dios es tremendamente de un nivel tremendamente superior, que nadie puede alcanzar, por lo tanto todos necesitamos el camino que es Cristo, que es el mismo, para poder llegar a Dios. Nadie por sus propias obras, por sus propias ganancias que él ha obtenido en la vida, puede llegar al Padre, por su buen o mal comportamiento, sino es finalmente por el sacrificio de Cristo. Jesús dijo, ¿cómo van a decir cosas buenas si ustedes son malos? Porque si alguien es bueno, siempre dice cosas buenas, y si es malo, siempre dice cosas malas. Él, nuestro Señor, aseguró que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron de una forma para hacerles daño a los demás. Y Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron solo cosas buenas, se salvarán, pero si dijeron cosas malas, serán castigados. Y como todos hemos dicho cosas malas,
Todos finalmente merecemos el castigo eterno, pero Cristo, a través del amor de Dios, el amor de Cristo, somos salvados de ese castigo que merecíamos. Es decir, Jesús nos está alertando que nadie puede salvarse a sí mismo y que necesitamos un Salvador, lo necesitamos a Él para llegar a la presencia de Dios. También Mateo, ahí en el capítulo 5, en el versículo 28, hablando Cristo, nos dice también que hasta por las malas miradas seremos castigados. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Que mira a una mujer para codiciarla. Estamos hablando entonces que nadie puede decir que está libre de condenación porque no ha cometido el acto carnal de adulterio, pues ya las miradas de codicia hacia el sexo opuesto trae, por supuesto, la condenación. Necesitamos, hermano, un Salvador. Nadie puede salvarse a sí mismo. También incluso por enojarse. Alguien dice, yo no he matado a nadie. Mira lo que dijo Jesús, Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio, tonto, cualquier grosería, ¿no es cierto?, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús está hablando sobre el enojo. Jesús dice que debemos recordar que hace mucho tiempo, por ejemplo, Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero Jesús ahora nos asegura que cualquiera que se enoja contra otro tendrá que ir a juicio, a un juicio de condenación. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Claro está, entonces, que por nuestras obras nadie puede ser justificado ante Dios. Necesitamos a Jesucristo, necesitamos el Salvador para ser librado de la condenación. Confesemos entonces ante Dios nuestros pecados, porque por Él somos salvos. Y a Él finalmente le hemos fallado, a su santidad, a su pureza. Dígale al Señor, crea en mí un corazón nuevo si aún no lo tienes. No quites de mí tu presencia y tu Santo Espíritu. He pecado contra ti, oh Dios, he pecado. Crea en mí un corazón limpio, puro, que te ame, mi Señor. Y necesitamos ese corazón nuevo que solamente Dios nos da. Y sin su Espíritu, sin su presencia, sin Él, no puedes tú llegar a vivir eternamente. Gracias entonces. Gracias, Señor, gracias, Señor, por habernos librado de la eterna condenación que merecíamos, porque ninguno de nosotros se puede salvar a sí mismo. Algún día acabarás metido en una tumba, se acabará el orgullo en que has vivido y dejará todita su fortuna. Oye amigo, no te olvides que algún día acabarás en algún cementerio, terminarán los honores recibidos, la fama, vanidad y el dinero. Amigo, no te olvides que algún día cara a cara te verás con el Eterno. ¿Y qué piensas hacer cuando le veas?
a sus ojos como llamas de fuego. Oye amigo, no te olvides que algún día a mi Cristo tendrás que darle cuenta, y tú escuches cuando Él así te diga: tú conmigo tienes pendiente una deuda. Te traigo buenas noticias. Hoy es tiempo de buscar la vida eterna. Jesucristo murió allá en el Calvario. Con su muerte Él pagó todas sus deudas. No pierde el tiempo en este mundo pasajero. Mira que Cristo aún te está esperando. Si hoy no vienes, mañana será tarde. Dios no tiene todo el tiempo para esperarlo. Si hoy no vienes, mañana será tarde. Dios no tiene todo el tiempo para esperarlo. Estamos de vuelta en Escudriñando las Escrituras y seguimos hablando de este tema que tiene que ver con la condenación eterna, pero más que nada también con la salvación eterna. Es que en realidad el tema de condenación es condenación para el que no comprende la gracia, como decía antes. Una persona que, en el fondo, una persona que está consciente de su falta sabe la condenación que le toca. Pero una persona que está consciente del perdón sabe que no va a sufrir esa condenación. Entonces, el tema es que hay como diferentes tipos de personas. Está la gente que no reconoce su falta, entonces por eso cree que no tiene condenación. Claro. Está la gente que conoce su falta, pero no conoce la gracia. Entonces esos son como, no, estoy jodido. Y son los cristianos que se echan abajo: Dios no me va a perdonar, Dios no me va a perdonar. Y está el otro que cree en tanto como en la condenación como en la gracia. Y también el que abusa también de la gracia. De la gracia, sí, pues. Claro. Ay, no, si Dios igual me todo hace perdona. Todo perdona, así que a cometer adulterio nomás. Sí. Bueno, Dios es maravilloso. Ahora, qué maravilloso hace unos años atrás, por ejemplo, resultaba para un condenado a muerte. Que, por ejemplo, en Chile hace tiempo atrás existía la pena de muerte. Y, por ejemplo, era maravilloso para un condenado a muerte por graves crímenes por los cuales era condenado, cuando el presidente de la República firmaba un decreto de amnistía cambiando su condena a muerte por cadena perpetua. Eso ocurría en Chile hace varios años atrás, en el siglo pasado. Más maravilloso sería, y es, que toda la culpa de un condenado fuera anulada. Anular la culpa. Y quede libre de toda condenación que pese sobre él. Qué maravilloso hubiese sido, por ejemplo, que no solamente ese condenado a muerte hubiese sido remitida su condena de muerte, fuera anulada su condena de muerte, sino que le hubiese dicho el presidente de la República: ya, mijito, váyase para su casa, siga haciendo su vida, búsquese un trabajo, un empleo, alimente a su familia. No, era un perdón tremendo que te lo cambiaban por cadena perpetua. Esa es la gracia de Dios. Necesitábamos la condena a muerte y no es cambiada nuestra condena a muerte por una condena, por ejemplo, a sufrir o padecer en un lugar no tan terrible, sino sencillamente somos trasladados al reino de su amado Hijo. Hay mucha gente que a veces, no sé con qué cara, critica a Dios. Y dice: ¿por qué Dios no tiene que vivir las cosas que vive el hombre? Que los hombres viven alrededor de asesinatos, en un mundo que se destroza día a día. ¿Y por qué? También me hacía la pregunta el otro día.
Y Dios me da la respuesta. Porque piense en la relación que dijo Dios de que hay un camino hacia el Padre. Y pensé que realmente hay un camino hacia el Padre. Dios está en un destino, ¿cierto? Imagínese, le voy a poner esta relación. Alguien quiere ir a su casa, ¿cierto? Y nunca ha ido. Y le pide indicaciones. Y usted le da las indicaciones, mira, tienes que hacer esto, y ahí llega a mi casa. Y la persona que tiene que ir a la casa es la que tiene que seguir las indicaciones. El que está en la casa no es necesario que doble en esa esquina porque ya está en la casa. No tiene que seguir ni una de esas indicaciones porque ya está en ese lugar. En cambio, si esa persona que vive, si usted algún día está fuera de la casa, cuando tiene que ir a su casa, sigue esas indicaciones. ¿Qué es lo que pasó con Dios? Dios nos da las indicaciones. Tú tienes que seguir acá. Pero Él ya está ahí. ¿Y lo más entretenido? ¿Él lo ha entretenido? Es que Dios va con el... Sí, po. Va dentro del que va buscando el destino. Sí, pues Dios es como el GPS, Sí. digámoslo así. Pero además va con el espíritu dentro del que Por eso. está. Claro. Por eso el espíritu es como un GPS aparte que nos da las indicaciones y llevarte un GPS. Sí. Y entonces resulta que Dios va y te va diciendo, ya tienes que hacer esto para llegar acá. Y la gente dice, pero ¿por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios no le toca esas cosas? Porque Él ya está ahí. Claro. Simple, Él ya está ahí. ¿Y saben qué? Cuando Dios fue hombre, se hizo hombre, hizo esas cosas. ¿Por qué? Porque Él estaba mostrando cómo seguir el camino. Entonces, lo que hizo Dios fue como dijo, ya me voy a salir de mi casa para mostrarle al otro qué es lo que hay que hacer. Correcto. Se hace así. Y ahí les mostró. Entonces, es un camino que tienen que seguir los hombres para llegar a Dios. Porque Dios ya está ahí. Entonces, cuando Dios fue hombre, lo hizo. Del mismo modo que cuando usted no está en su casa, tiene que seguir el mismo recorrido para llegar a su casa. Y hay que escudriñar la escritura Y para aprender y el seguir camino las también. indicaciones. Sí. Entonces le dejo esa pequeña palabra, que fue una cosa que Dios me hizo comprender el otro día, y como la palabra de Dios para entregarla, les dejo esto para que usted también... Sí, viste que es maravilloso el Señor. Ahora, estamos hablando del condenado a muerte. Sería fantástico, ¿no es cierto?, que entonces que un condenado a muerte pudiera salir de la cárcel e irse para la casa tranquilamente, feliz de la vida, y rehacer su vida. Finalmente, para algunos les parecería injusto que ese condenado a muerte, se fuera para la casa. Se fuera para la casa después de haber estropeado las vidas y haber eliminado, por ejemplo, a alguna persona, porque si era un homicida. Nos parecería un tanto injusto, ¿verdad? Resulta también difícil comprender la santidad y la justicia y el tremendo amor de Dios para con nosotros, porque le hemos fallado tantas veces y tantas maneras, y le seguimos fallando. Pero Jesucristo se puso en nuestro lugar y nos ampara, nos defiende, por puro amor y gracia. Pues nosotros nada hicimos para que nos haya escogido para perdonarnos y hacernos escapar de la condenación eterna, porque finalmente Él nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Saben, hermanos, que cuando estemos en la presencia de Dios, a mí una de las cosas que me gustaría saber es qué pasó con Barrabás? ¿Saben? Porque Barrabás, siendo tan malo como era, hay gente que no se ha dado cuenta que es como la primera persona por la que Cristo murió. Fue una de las primeras personas por las que Cristo murió. Porque, una de las primeras personas por las que En la carne, digamos. sí dio libertad, en el fondo. Porque la condena que tuvo que haber tenido él, porque imagínense, ahora las justicias son como más suavecitos el tema. Con La puerta giratoria de la justicia. Sí, pues ahora son más suavecitos con el tema. Antes la justicia, por ejemplo, condenaba a muerte algunas cosas, y con las cosas que había hecho Barrabás, ¿quién sabe qué castigo le tocaba? Imagínense Cristo. ¿Qué habrá pasado con Barrabás? ¿Dónde estará? ¿En el infierno o en el cielo? Después de esa salvadita. Me gustaría saber, pues, ¿qué Sí. pasó? Pues? Bueno, ahí algún día llegaremos a preguntarle al Señor qué pasó. Y a lo mejor nos encontramos con Barrabás ahí En una de esas está en el cielo. nos también. encontramos con un Barrabás apóstol, ¿quién sabe? Mateo dice 23:33, serpientes. Ahí está. Generación de víboras. Generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Qué fuerte la palabra. ¿Eh? Serpiente, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?
Y eso que le estaba hablando a creyentes de la Torá. Cristo es el único camino, verdad y vida eterna para ser libre de la condenación del infierno. Así se escapa de la condenación del infierno, a través de Cristo. La dureza de esta generación, la del siglo XXI, es mayor a la del pueblo de Nínive. Y también era mayor la dureza de la población que vivía en los tiempos de Cristo. Y los de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás, con 120.000 arrepentidos desde el rey para abajo. Mateo 12:41, Jesucristo hablando, dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, un evangelista, un profeta. Y aquí, más que Jonás en este lugar, porque ahora tenemos a Cristo en este lugar, que nos invita al arrepentimiento. Aquí tenemos a Cristo y las personas no se arrepienten a pesar del llamado de Dios hecho hombre que vino a librarnos de la condenación eterna. Según de Pedro 2, del 4 al 9, nos recuerda el apóstol que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y dice la palabra que libró al justo Lot, lo consideró justo, porque estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y dice que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios no libró a los ángeles, Dios condenó al mundo antiguo, Dios también condenó la ciudad de Sodoma y Gomorra, libró sí al justo Lot, libró a Noé, y siempre Dios ha tenido una mano, un camino de ayuda, de salvación para el que se arrepiente, para el que vive a los pies del Padre. Salmos 90:10 dice que los días de nuestra edad son solo 70 años y si en los más robustos son solo 80 años. Entonces, hermanos, no tenemos mucho tiempo, no tenemos un tiempo tremendo para arrepentirnos con fe, creyendo en el sacrificio de Cristo, siempre y cuando pensemos en llegar a los 70 y 80 años, y eso que muchos mueren antes y en cualquier momento. No habrá entonces nuevas oportunidades tampoco post-mortem. No sirve orar por los muertos, no sirve hacerle una oración ahí al lado del ataúd pidiendo salvación, pidiendo que Dios lo tenga en un mejor lugar. El trabajo es del vivo, el que está todavía con sus conocimientos, el que puede hoy arrepentirse. No es importante ya orar por el que ya se murió, eso ya no sirve, es una oración que está de más. Esa oración hay que hacerla por los vivos que están escuchando, para que se den cuenta que el muerto ya no tiene más oportunidad, está muerto. Se perdió la oportunidad, se perdió la gran oportunidad de librarse de la condenación eterna, y si no lo hizo, terrible, va a enfrentar el juicio y su castigo por haber despreciado el amor de Dios. Hebreos 10:26 al 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que es nuestra labor como creyentes que ya conocemos y que ya nos damos cuenta que no debemos pecar voluntariamente. Si en lo posible podemos evitar con todas nuestras herramientas que Dios nos ha dado de evitar el pecado, debemos hacerlo, porque hemos recibido el conocimiento de la verdad. No podemos estar expectantes ahí y tener una actitud pasiva y caer en el pecado una y otra vez y otra vez y otra vez, sin esperar siquiera crecer en esto, madurar. El que desprecia el Evangelio o lo posterga para más adelante, no sabe cuánto tiempo le queda para reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. El tiempo se acaba cada día para el que está sin Cristo. Se aproxima día a día al juicio y su condenación eterna. El otro día veía en Facebook como alguien mandaba una fotito donde alguien decía: algún día voy a morir, y el hijo
era Cano y Canito, creo que era. Cano decía, algún día voy a morir, pero Canito le decía, pero el resto de los días no mueres. Pero en el fondo la gente se alegraba y comentaba felizmente, sí, hay que pasarlo bien, y Ouija, la rendija, la mamá, la hija, y pasémoslos bien, porque solamente un día es el que morimos y el resto de los días estamos aquí vivos para disfrutarlo. Así comentaba la gente en Facebook. Me sentí mucha pena, me dio pena porque finalmente no han entendido que ese día, que es el día de la muerte, solamente es el resultado final de una sumatoria de días para llegar a ese momento que ojalá tengamos listo, sacado nuestros pasajes para ser libres de la condenación eterna, y ese pasaje solamente lo otorga el Señor, y seguir a Cristo, estando nosotros en Él y en Él nosotros. Ese día es nuestra graduación de creyente. Correcto. A ver si pasamos el curso creyente o no. Pero estamos libres, hemos sido salvos, estamos libres. El Espíritu nos da testimonio de nosotros que somos salvos. Dios ha dispuesto un camino para que seamos libres de la ley que nos condenaba a la muerte eterna. Su incomprensible amor nos da una salida justa al pecado y nos hace santos para llegar a Él. Somos libres de toda condenación, estamos libres del pecado. Juan, en el capítulo 8, en el versículo 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo me ha dado libertad, te ha dado libertad. Y nos ha roto en las cadenas que nos condenaban al pecado. Y somos libres del pecado, somos libres de la ley. En la cruz, Jesucristo rompió las cadenas del pecado y te ha perdonado. Solo en Jesucristo encuentras la libertad. Solo en Jesucristo puedes ser libre eternamente de la condenación que pesaba por ser un pecador, por haber sido un pecador. Libre eternamente eres de la condenación de tu pecado. Gracias, gracias, solamente gracias a Jesús. Hace tiempo que no ríes, hace tiempo que no vives, que no sientes su presencia en tu ser. ¿Qué ha pasado? Porque no te diste cuenta, no viste la diferencia, ya no eres el mismo de ayer. Tu corazón como llama apagada, ya no alumbras, ya no brillas, como hoja marchita, día a día se seca tu ser. Dime hasta cuándo vivirás en cadenas, amargado y turbado en tu celda, prisionero ya debes salir, porque Cristo hace tiempo ha pagado el precio, entregando hasta la última gota de sangre por amor, para dar a tu alma libertad. Ya es tiempo de que vivas una nueva vida, ya no hay nada más que te lo impida, pues Él te ha hecho libre. Echa fuera el fracaso porque eres vencedor, Él te hace libre. Él te hace libre. Porque Cristo hace tiempo ha pagado el precio, entregando hasta la última gota de sangre por amor, para dar a tu alma libertad. Ya es tiempo
de que vivas una nueva vida. Ya no hay nada más que te lo impida, pues Él te ha hecho libre. Echa fuera el fracaso porque eres vencedor. Él te hace libre. Él te hace libre. Él te hace libre. Ya no esperes, no permitas que avance el tiempo. Hoy tú debes encontrarte con Cristo. No permitas que los días te alejen de Él. Es ahora el momento de soltar tus cadenas. Da un vuelco a tu vida y comienza un capítulo nuevo a escribir a partir de hoy. Tu corazón como llama apagada, ya no alumbras, ya no brillas como hoja marchita, día a día se seca tu ser. Dime hasta cuándo vivirás en cadenas, amargado y turbado en tu celda, prisionero ya debes salir. Porque Cristo hace tiempo ha pagado el precio, entregando hasta la última gota de sangre por amor, para dar a tu alma libertad. Ya es tiempo de que vivas una nueva vida. Ya no hay nada más que te lo impida, pues Él te ha hecho libre. Echa fuera el fracaso porque eres vencedor. Él te hace libre. Él te hace libre. Porque Cristo hace tiempo ha pagado el precio, entregando hasta la última gota de sangre por amor, para dar a tu alma libertad. Ya es tiempo de que vivas una nueva vida. Ya no hay nada más que te lo impida, pues Él te ha hecho libre. Echa fuera el fracaso porque eres vencedor. Él te hace libre. Él te hace libre. Él te hace libre. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Libres de la condenación eterna. A veces apreciamos más el premio y también apreciamos mucho más de lo que hemos sido salvos cuando entendemos claramente cuál hubiese sido nuestro triste final. Es bueno saber entonces un poco de lo que somos salvos. El infierno, entendemos, es vivir una eternidad separado de toda relación con Dios. Esas son las tinieblas de afuera. Es ausencia de luz, es ausencia de Dios. La historia de Lázaro y el hombre rico, ahí vamos a ver que nos muestra que no hay vuelta atrás después de la muerte. No se pueden expiar los pecados de los que murieron sin Cristo. Lucas, en el capítulo 16, de los versículos 19 al 31, nos cuenta la historia que Jesús contó. Y él relató esta historia. Dice que había una vez un hombre judío muy rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí
y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día, contó Jesús, el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después dice que murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaban en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico, vio a lo lejos, contó Jesús, a Abraham y a Lázaro sentados junto a Abraham. Entonces el hombre rico llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, o sea, era un judío, compadécete de mí, ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo, muchísimo en este fuego. Pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras a ti te tocó sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo, le contaba Abraham, y nadie puede pasar de un lado a otro, nadie. Y el hombre rico dijo a Abraham: te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, a la casa de mi padre, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar después de la muerte. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? Y el hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta, pero si tal vez alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Y Abraham le dijo: si no hacen caso de lo que dice la Biblia, en este caso la palabra, ¿verdad? La Torá me refiero, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Y de hecho Jesucristo resucitó de entre los muertos y estuvo muchos días entre los vivos, ahí los judíos en Jerusalén y en los alrededores, y gran parte del pueblo de todas maneras no creyó, a pesar de que había vuelto de entre los muertos. Hay que entender que el infierno es un lugar al que no quisiera ir nadie. Claro. Pero, ¿por qué uno piensa tal vez por qué existen estos castigos? Porque el infierno, les voy a hablar, hermanos, que no es como algo que dimensionamos nosotros también en cuanto al sufrimiento que hay ahí. Pero, ¿por qué existe este castigo? Es simplemente porque la gente decide apartarse de Dios. ¿Y qué hay en Dios? Todo lo bueno, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, digno de alabanza, con virtudes. Todas esas cosas pertenecen a Dios. Todo el amor, la santidad, todas esas cosas pertenecen a Dios. Y cuando la gente decide apartarse de Dios, se aparta de todo, del pack completo. Entonces, es por eso que ahí hay sufrimiento, porque no hay nada de Dios. No hay nada bueno. Esa es la relación que hago. Si nosotros nos apartamos de el único que es bueno, del que es la bondad misma en realidad, estamos apartándonos de todas las cosas positivas. Entonces, las cosas positivas vienen de Dios, de hecho. Todo lo bueno viene de Dios. La luz. La luz. Y así diferentes cosas. Nosotros no tenemos que pensar que el infierno, no le digo esto para que crea por mí tampoco, pero el infierno, tal vez debido a lo que hizo la Iglesia Católica durante la época de la Inquisición y cosas así, nos dejaron la idea del infierno, donde un lugar donde hay diferentes castigos, un laguito donde están los desperdicios y la gente ahí está metida. No es así. Y donde Satanás es el jefe del infierno, el que es encargado de castigar al otro. ¿A dónde Satanás va a ser el que va a estar sufriendo ahí? Me da risa porque lo ponen como jefe, como que tuviera una autoridad, Satanás. ¿Dónde? Claro. Como si Dios le fuera a entregar la autoridad. Ya, tú castígalos porque ellos son malitos y a ti te dejo un poder, un cargo. No. ¿A dónde? Nosotros no tenemos que creer en ese infierno que se muestra a través de televisión o medios. En general, tenemos que saber que el infierno es un lugar de algo que nosotros no dimensionamos. No es como, a mí me parece que esto es cruel. A mí me parece que esto es cruel. Me parece que esto podría pasar en el infierno. No, nosotros no tenemos dimensión de ni lo que es el infierno, ni de lo que es
las maravillas del cielo. Bueno, estábamos hablando precisamente para entender un poquito de qué nos estamos salvando. Sí, lo único que podemos saber realmente es que son dos extremos que no comprendemos. Claro. Entonces nosotros nos estamos salvando de un extremo para ir a otro extremo, pero le hablo que también es inimaginable para nosotros. Correcto. Marcos 9 del 43 al 48 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, dijo Jesús, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es decir, mejor es entrar manco, cojo o tuerto al reino de Dios, si esto ayuda a obedecer a Dios, que es obedecerle. Esa es una metáfora. Una metáfora. Tiene que entenderlo el cristiano, que no se vaya a sacar el ojo después. Mire, hay una historia justamente de un no sé si tú lo has leído, de alguien que se cortó, que algo se cortó, no sé, la oreja, no me acuerdo qué fue lo que se sacó, un ojo, se cortó una mano, no me acuerdo. Porque no comprendió la palabra. Mire, resulta que acá lo que te están diciendo, la metáfora es una figura literaria, obviamente que tienen que saber, que es para resaltar una característica de algo. Acá en este caso, los tres casos vemos una característica, que es como, cuidado, así. Es como, preocúpate por esto. Imagínate, al extremo, esto es tan preocupante, al extremo que hasta una mano menos te serviría más, sería mejor que irte al infierno. Eso, hasta un ojo menos sería mejor que irte al infierno, hasta una pierna menos, no que ustedes tienen que cortarse la pierna, ya, resulta, no, yo, tengo ganas de robar, ya me corto la mano para no robar, no. Sino que hay que tener un rechazo total a eso, darse cuenta de lo peligroso que es eso, porque llega a ser mejor una mano menos, un ojo menos, quedar sin miembros que ir al infierno. Eso llega a ser mejor. Eso es lo que quiere decir, que hasta eso es mejor que ir al infierno. Y de hecho, sigue hablando en metáfora cuando dice el fuego que no se apaga nunca, porque yo no sé si sea el fuego. Creo que es algo peor. Claro, no sabemos. Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que, si tú estás dentro de los piadosos, vas a tener la posibilidad de que el Señor te libre de tentación. De ahí está la oración del Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Juan 5:29 dice: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Dónde vamos? ¿A la resurrección de vida eterna o vamos a la resurrección de condenación eterna? Mateo 25:30 dice Jesús también: al siervo inútil contaba una historia, echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es las tinieblas de afuera? Es el lugar donde no hay presencia de Dios. Esto era también un poco la historia que se contaba en ese tiempo, cuando había una fiesta, por ejemplo, en un lugar judío, allá en Jerusalén o en la Tierra Santa, en Palestina. Se hacía una fiesta. Los que entraban a la fiesta, había fuego, había calor, había comida, había bebida, había luz. Pero los que estaban afuera de la fiesta, los que no habían entrado, ahí había oscuridad, había frío, había temor, había crujir de dientes, que significaba estar con miedo, con temor. Eso es lo que significa el infierno, un lugar en donde estamos sin Dios. 1 Juan 4:17, en esto dice: se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en Él en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Perfecciona entonces el amor a Dios. Debemos perfeccionar el amor al prójimo, el amor en nosotros, para que así tengamos confianza en que realmente somos nuevas criaturas, hemos sido cambiados, realmente hemos sido transformados, realmente Cristo vive en nosotros, realmente somos luz, realmente somos sal, realmente somos seres renovados por Cristo. Se aproxima la hora del juicio de Dios, se aproxima la hora de los juicios de Dios sobre la tierra.
Se aproxima la hora de derramarse las copas de la ira de Dios. Pero para todos los redimidos, para los que hemos sido salvos por la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido lavados por ello, porque hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados y la eterna salvación, la vida eterna, tenemos que tener entonces los redimidos confianza, seguridad, pues todo lo ha hecho Jesucristo. Deseamos entonces ese encuentro gozoso del día final, en que estaremos eternamente con Dios. Al sonar de la trompeta, todos se levantarán. Jehová dictará sentencia, porque es el juicio final. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno. Todos tenemos pecado, Cristo nos puede limpiar. Si a Jehová nos humillamos con fe y con sinceridad, ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno. Mira, examínate tú, ¿a qué lado estás parado? Si estás al lado de Cristo o estás sirviéndole al diablo. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 8 de la serie Visión de Eternidad, denominado Libres de la Condenación Eterna. ¿Cómo, hermanos, podríamos ser declarados entonces inocentes en el juicio final, libres de toda condenación, si en verdad somos culpables ante Dios por no cumplir toda la ley de Dios? Porque en realidad todos hemos pecado en algún momento de nuestra vida. No hay nadie libre. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Entonces nosotros no podemos seguir siendo justificados por la ley, porque realmente la ley no justifica a nadie. La ley solamente castiga. La ley nos hace ver el pecado. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué fue Cristo hecho maldición? Porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Y él, colgado de un madero, se hizo maldito para redimirnos, para salvarnos, para perdonar nuestro pecado, todo nuestro pecado, todo. No quedó ni un solo pecado, porque un solo pecado nos hace impuro ante Dios. Entonces Cristo nos perdona todos y cada uno de nuestros pecados. Aunque para otros les parezca tal vez injusto que me vieron a mí, que te vieron a ti pecar muchas veces y de muchas maneras, a muchos otros incrédulos les parece que tú salgas libres de polvo y paja. Pero así es la gracia de Dios. Dios condena el pecado, pero da una salida por su amor y con su ayuda para evitar dicha condena. Es decir, Dios es la salida de emergencia. La salida de emergencia es
la puerta principal, y en este caso, la salida de emergencia es Dios. Y es también la puerta principal. La salida de emergencia es la puerta principal. Y es Dios. Ni siquiera salimos por la ventana. Salimos por la puerta principal, que es Dios. Y somos libres de toda condenación. Y estamos, nosotros que estábamos destituidos de la gloria de Dios, por el sacrificio de Cristo, hemos alcanzado lo que bajo ningún aspecto de la ley podíamos alcanzar. El Dios de amor determinó un único comodín que cubre multitud de pecados. Se llama Jesucristo. Es el único. No hay otro. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Está claro eso. Más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios. ¿Cuál es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él alcanzamos la vida eterna. ¿Y cuál fue la misión de Cristo entonces? Si Él es Dios, pertenece a ese mismo Dios santo que no admite el pecado, a ese mismo Dios justo que castiga el pecado, a ese mismo Dios de amor. Aquí vino entonces en su primera venida. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios porque hizo eso primero. Porque si hubiese venido a condenar al mundo, no estaríamos hablando de esto, hermano. En su primera venida, Jesucristo dijo que no había venido a condenar al mundo, sino que a salvarlo. Juan 12:47, dijo el Señor, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Si tú has cometido tantos pecados con tu boca, con tus labios y de todo sentido, hoy Dios no te juzga, solamente te está entregando la verdad, te está diciendo que hay una condenación en el infierno, que hay una justicia que se debe aplicar, pero que hoy tienes la oportunidad de ser salvo de esa condenación. Lucas 5:32 dice el Señor, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si alguno se cree justo, si alguno se cree santo, puro, perfecto, y no ha recibido a Cristo, sino por sus propios méritos se cree así, está pero muy perdido. Y necesita el verdadero camino de salvación que es Jesucristo. Jesucristo en Mateo 5:17 dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino a cumplir la ley, para demostrarnos, como decían antes Bastián, el camino para llegar al Padre, para demostrarnos que es posible vivir en justicia. Y Él, que es la justicia y es la santidad, nos guía a través de tu Santo Espíritu para nosotros llegar a ese destino final que es Dios. Juan en el capítulo 8 nos cuenta la historia de esa mujer sorprendida en adulterio y traída por los fariseos a Jesús para ser ajusticiada. Jesús en el capítulo 8, en el versículo 10 y 11, viendo a la mujer y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, porque si sigue pecando va a llegar a condenación en el juicio final. Pero hoy día Dios te dice, ni yo te condeno por todas las embarradas que has cometido en tu vida, pero vete de esa embarrada, ven a mí y no peques más. En su primera venida, Jesús vino a revelarnos el evangelio de la salvación, a pregonar libertad a los que estábamos cautivos del pecado y de la ley. No vino a condenarnos por nuestros delitos. Claro que nos subió enormemente la vara y nos dijo que adulterio no solamente es un acto carnal, sino que es mirar a una mujer para codiciarla.
Claro que nos subió la vara, pero Él vino a traernos la gracia de Dios, a perdonarnos, a salvarnos, a hacernos libres del juicio eterno y de la condenación eterna. Jesús hoy no te condena. Jesús hoy te salva de la condenación. Mateo 26, versículo 28, Jesucristo hablando. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto significa que Jesucristo, al limpiarnos con su sangre, la sangre que derramó ahí en el madero de la cruz, ante Dios, ante la soberanía de Dios, la paga del pecado es muerte. Y no hay remisión de pecado si no es por el lavamiento, por la sangre. Y Jesús, al limpiarnos con su sangre todos nuestros pecados, nos ha hecho libres de la condenación eterna que venía sobre nosotros con el juicio final y el infierno. ¿Qué significaba eso? Hebreos 9:15. Él quiere vivir con nosotros, hermano. Él quiere vivir con seres redimidos que confían plenamente y entregan su vida al Creador. Hebreos 9:15 dice, así que por eso Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. Y la próxima capítulo estaremos hablando de los pactos de Dios con el hombre, del pacto eterno, de ese nuevo pacto. Y Hebreos 9:15 dice, así que por eso Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, tú que has sido llamada, recibas la promesa de la herencia eterna. La promesa de la herencia eterna. Es decir, hermano, no solamente somos libres de la condenación eterna, sino que además este Dios de amor, de misericordia, de gracia, nos hace herederos de promesas eternas, de herencias eternas. Somos coherederos con Cristo. Jesús hoy no te condena. Él te libera del pecado, te libra del pecado y te libra de la condenación eterna, del pecado. Juan 5:24 dijo, de cierto os digo, dijo el Señor Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. La condenación era la muerte eterna, o la muerte segunda en el lago de fuego. Pero como hemos pasado de muerte a vida eterna, ya no nos morimos. Ya la muerte segunda no tiene poder sobre nosotros. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay que estar en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, conforme a sus pasiones, conforme a los deseos de este mundo, afanados en este mundo, sino andan conforme al Espíritu de Dios, según lo que nos ha sido revelado por la palabra de Dios y por su Santo Espíritu. Los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. No seremos castigados. Ninguna condenación hay, a pesar de que muchísimo pecado hubiésemos cometido. Si hemos llegado a Cristo y permanecemos ahí en Cristo y no andamos en forma, como un resultado de esta permanencia en Cristo, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ninguna condenación hay. Libres somos de toda condenación eterna. Gloria a Dios por eso. Gozo debe haber en nuestro corazón, alegría en este nuevo corazón de estos redimidos por la sangre de Jesucristo el Señor. Él es nuestro sello del perdón. Él, nuestro Salvador. Su amor eterno te salvó. Su amor, su gracia, su misericordia eterna la llevó Él en la cruz.
Él llevó tu nombre en la cruz. Jesús no te condena. Jesús te salva hoy. Libre eres del pecado. Libre eres de la condenación. Libre eres. Jesús te ha libertado. Jesús te ha libertado del pecado. Él te ha libertado de la ley. Él te ha libertado de la condenación eterna. Jesús hoy no te condena. Jesús hoy te salva. Si aún no has arreglado tus cosas con Dios, si aún tú eras una de esas personas que te creías buena, no hay bueno ante Dios, no hay ni siquiera uno. Solamente en Cristo está tu perdón, está tu salvación, porque Él es la vida eterna, Él es el Salvador, Él es el único camino, es la única verdad, es la única vida. Hoy, si aún tienes tiempo, si tienes una mente para pensar, piensa que algún día, tarde o temprano, se te acaba esta vida y ya no va a servir oraciones hechas en tu tumba ni al lado de tu ataúd. Ya no va a servir que clamen por ti. No va a servir que paguen dinero a la iglesia por ti. No va a servir que den diezmos y ofrendas por ti si tú ya no estás aquí. Hoy es el momento de pedirle perdón a Dios. Hoy Jesús no te condena. Enciende mi pasión. Su amor nunca fallará. Selló mi vida en la cruz. Su sangre me dio valor y merecido nunca